Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Continuamos con nuestra escuela dominical, la Biblia, libro por libro, tomo 8, estudio 16. Continuamos en el libro de Jeremías, cuyo título es Una confianza mal puesta. Nuestro versículo clave en Jeremías 7:3 nos dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Para el día de hoy, hermanos, el título es Llamados a armonizar actos con palabras. Y la porción de la escritura se encuentra en Jeremías 7, del 3 al 7, y así nos dice la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para vuestro mal, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Hermanos, el juicio a Judá es eminente, pero Dios está dando aún una luz de esperanza. Todo el engranaje para que Babilonia se convierta en una potencia mundial e invada Judá, ese engranaje ya empezó a girar. Sin embargo, Dios da esa luz de esperanza, pero el Señor pone una condición a Israel a fin de que aprenda a depender más de Dios. Y le dice: mejorad vuestros caminos y obras. Hermanos, ¿qué es el camino de una persona? En primer lugar, su conducta, porque ella manifiesta sus intenciones y lo que busca o lo que pretende. En segundo lugar, su fin, su meta. Y muchas veces no es tanto una meta eterna porque no concuerdan las acciones con la meta, sino esa meta inmediata que está buscando el hombre y los medios que usará para lograrlo. Esa meta inmediata define al final la meta final que el hombre tiene. Y todo esto es considerado el camino de una persona. ¿Cuál era el camino de Judá? ¿Por qué podemos decir que Judá escogió el camino de maldad? Bueno, en primer lugar, hay evidencias del placer inmediato que le trae, pues está echando mano de la mentira, está echando mano del robo, está echando mano de la injusticia, se está aprovechando del débil, del inocente, del huérfano, de la viuda, está cometiendo adulterio, está fornicando. Y todo esto es evidente que escogió el camino de maldad, porque vemos resultados inmediatos y vemos la dirección en la que Judá se dirige. Va rumbo a su destrucción. Por eso el Señor le dice: mejorad vuestros caminos y obras. Hermanos, el fin nunca justifica los medios, solo los expone, dejando entrever la verdadera intención de las cosas. ¿Cuántas personas pretendiendo que hacen el bien, pretendiendo que buscan el bien, que buscan lo correcto, que buscan la justicia, sus acciones, sus actitudes demuestran lo contrario? Porque para vida de sacar algo adelante echan mano a la mentira, echan mano al pecado, no confían en la verdad de Dios, no quieren perder, no quieren arriesgar, más bien pretenden asegurar sin entender que lo único que es eterno y que está firme para siempre es Dios y por consecuencia su palabra. Si Judá regresaba a los caminos de Jehová su Dios, su obra fuera de acuerdo a la palabra de Dios, entonces
esa esperanza, esa luz que Dios estaba dejando entreabierta, esa puerta, les sería de bendición a pesar de lo que se avecinaba. Porque Judá tiene una confusión, esa misma confusión que mucha gente tiene ante la verdad de Dios. Su confusión es que Dios tiene un pacto con su pueblo y que Dios no va a darle la espalda a ese pacto. Por lo consiguiente, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, dicen ellos. Y ellos han de recordar cómo el Señor responde a Salomón y le dice allá en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 15 y 16. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Hermanos, es una preciosa promesa para el pueblo de Dios. Y en estos momentos Judá se apega a ella y a otras tantas promesas que hay en la Escritura y dicen, ¿cómo va a ser destruido este lugar si Dios está aquí? Si el nombre de Dios está aquí, si realmente Dios siempre cumple su palabra. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Que el que Dios pusiera su nombre en el templo tenía un propósito. Que todo aquel que se acercara, que le buscara, tuviera su recompensa y su gozo y adquiriera conocimiento de Dios, porque eso es vida eterna. Vida eterna es conocer al único Dios verdadero, es entenderle, es poder día con día comunicarnos más con Él y hacer su voluntad porque le conocemos un poco más. Y también a su Hijo Jesucristo, la obra de Cristo para nuestra salvación. Eso es vida eterna. De manera que aquel lugar, cuando Dios puso su nombre en el templo, fue a fin de que esa eternidad que Dios puso en nuestros corazones tuviera propósito. Pero esa promesa es precisamente para el que busca a Dios. Sin embargo, el que se aleja de Dios, el que se aparta, el que rompe con esa comunión, ¿cómo puede seguir reclamando una promesa a la cual sus acciones y sus obras abandonan? Por esto es que viene el juicio a Judá, se avecina su destrucción, pero la esperanza es: mejorad vuestros caminos. Miren el resultado de sus obras, miren sus acciones, miren cómo han vivido, miren cómo se han apartado de Dios detrás de los placeres temporales del pecado. Arrepiéntanse. Regrésense a los caminos del Señor y mirarán cómo sus acciones y sus obras y sus intenciones cambiarán. No porque dependa de nosotros, sino porque al estar en los caminos de Dios, la fortaleza, la misericordia y la bendición de Dios abundarán en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la evidencia de buenos caminos? Buenas obras. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de un buen camino? Un buen fin. Dios ha prometido que las promesas que hizo a los padres las cumplirá en Judá si ellos se vuelven a Dios. Y le da evidencias muy claras. No oprimas a tu prójimo. No derrames sangre inocente. No adores a dioses ajenos. Te preguntas, ¿pero de qué tengo que arrepentirme, Señor? Bueno, debes de arrepentirte en primer lugar de que no amas a tu prójimo como a ti mismo, que buscas tener ventaja de él, que buscas hacerle mal, que buscas hacerle pagar por sus acciones cuando tú mismo no quieres pagar con las tuyas, que quieres tratarle con una injusticia perfecta cuando tú estás clamando por ti misericordia. Así como tú te amas, así como quieres ser tratado, así como quieres que se te den oportunidades, tú debes de darlas a tu prójimo.
No adores dioses ajenos, no pongas tu esperanza, ni tu servicio, ni tu adoración en dioses ajenos, solamente en Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando el hombre se aleja de Dios, cae ante la presión del pecado. Y es que el pecado promete placeres inmediatos. Pero lo que el hombre no ve cuando cae en pecado es que el pecado lo esclaviza a que continúe desobedeciendo a Dios, continúe alejándose de Dios, y cuando ya lo tiene suficientemente lejos, le muestra que aquellos placeres eran solo fantasía. Que la verdad es que el pecado lo fue hundiendo, hundiendo en desesperación, en amargura, en maldad, en un vacío cada vez más grande en su corazón. Pero el mismo alejamiento, la falta de la bendición y la misericordia de Dios en su vida, lo hace que continúe cayendo y cada vez más hondo en el pecado. Pero miren todo lo contrario el hombre que se acerca a Dios. El hombre que se acerca a Dios es la gracia y la misericordia de Dios que le ayudan a alejarse día con día del pecado. Su vida se ve colmada de oportunidades de hacer lo que conviene a los santos. De pronto él encuentra que hay oportunidad de practicar la misericordia, de practicar la bondad, de practicar la santidad, de practicar la justicia, de practicar el perdón. Y en esas oportunidades, algunas acierta, otras no, pero sigue esa motivación y esa esperanza de cada día crecer un poco más hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Porque es tan grande el amor que le ha manifestado al hombre, que el hombre se ve atraído a ese amor y tiene el deseo de seguir experimentando la presencia, la gracia y la misericordia de Dios. Por eso el Señor puede establecer con claridad, vuélvete a mí. Señor, pero volverse es suficiente, lo será. Porque es en esa intención que Dios manifiesta su gracia y su misericordia. No porque nosotros podamos volvernos en nuestras fuerzas a Dios, pero porque Dios se complace en el que le busca y le recompensa. Hermanos, la promesa que Dios hace a Judá es una promesa que sigue ahí muy latente entre nosotros. Él le dice que si mejora sus caminos y mejora sus obras, Dios le dará las promesas que le dio a sus padres. Ya no van a ser las promesas de sus padres, van a ser las promesas a ellos. Pero es necesario que se vuelvan a Dios. Es necesario que mejoren sus caminos, que reconozcan su maldad, que pidan perdón al Señor y que vean la misericordia de Dios en sus vidas. Pero esto es exactamente lo que sucede con nosotros. Miren, si ustedes supieran cuántas personas se apegan a unas doctrinas preciosas que tenemos en la palabra de Dios, pero que les resultan falsas. No sé si han escuchado este dicho que dice que el que es salvo para siempre. Y es una verdad irrefutable en las Escrituras. Y sin embargo, muchos tienen esa esperanza, pero hermanos, sus acciones, sus intenciones y sus caminos van en sentido opuesto. ¿Cómo pues pueden recurrir a una promesa tan preciosa cuando la palabra de Dios dice con claridad, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen? Y estos, queriendo ser realmente parte del pueblo de Dios, ni son conocidos, ni conocen a Dios, ni siguen a Dios. Y se apegan a esa promesa y sacan las escrituras y debaten algo que es verdad y es bíblico y está ahí, pero que es exclusivo para los que aman a Dios, para los que tienen el deseo de pasar la eternidad con Él y castigan su cuerpo y dominan sus instintos y sus acciones y limitan sus pensamientos a fin de agradar a aquel
que dio la vida por ellos. Tenemos preciosas promesas que podemos verlas cumplidas en nuestra vida, pero debemos de mejorar nuestros caminos y a consecuencia nuestras obras. Hermanos, Judá no entendió esto, no mejoró sus caminos. Confió en que aquella promesa que recibieron sus padres les pertenecía a ellos y que Babilonia nunca invadiría Jerusalén ni mucho menos destruiría el templo. Cuán equivocados estaban, cuán falsa era su esperanza. Si tan solo hubieran oído, si tan solo hubieran hecho caso y se hubiesen humillado delante de Jehová su Dios, nuestro Dios, y se hubiesen pedido perdón y se hubiesen vuelto a Él, sus caminos hubieran mejorado, sus obras hubieran dado evidencia y Dios los hubiese establecido en la tierra que prometió a sus padres.